Buenas tardes, geojóvenes, ¿cómo están todos? En esta oportunidad les voy a hablar de la deflexión de la vertical. Es un concepto del cual ustedes quizás lo hayan escuchado mencionar, pero vamos a tratar de rescatar de este concepto aquellas cosas que nos puedan ser útiles para aplicar en geodesia. Y antes de entrar de lleno a la deflexión de la vertical en sí misma, vamos a recordar un concepto y era el siguiente. Si yo me imagino un topocentro que pertenece a la superficie terrestre y la superficie del geoide, podría imaginarme la proyección de T al geoide a lo largo de la línea de fuerza, y debo recordar que la línea de fuerza iba a ir interceptando o cortando o pinchando a las distintas superficies equipotenciales en forma perpendicular. Y por otro lado había una propiedad que tenía la línea de fuerza, y era que en todos sus puntos las verticales son tangentes a la línea de fuerza. De modo de que en el punto T la vertical de T es tangente a la línea de fuerza, y en el punto T0 la vertical de T0 es tangente a la línea de fuerza en T0. Así que claramente la vertical de T y la vertical de T0 son distintas. ¿Cuál de las dos verticales es perpendicular al geoide? La vertical de T0. ¿Y la vertical de T? Y no, la vertical de T no es perpendicular al geoide. La vertical de T es perpendicular a la geops que pasa por él. Sin embargo, podríamos decir que en la generalidad de los casos, cuando no estamos a más de 3.000 metros de altura, caso casi, como le digo, general, vamos a poder decir de que la vertical de un topocentro es perpendicular al geoide. ¿Por qué? Porque bueno, acá el dibujo está exagerado. Es como si hubiéramos considerado la curvatura de la línea de fuerza como nula, como que no hay curvatura, y es prácticamente una dirección recta. Por eso es que, repito, haciendo esta aclaración, esta es la teoría y esto es llevado a la práctica. Haciendo esta salvedad, vamos a poder decir de que las verticales son perpendiculares al geoide. Las verticales de cualquier topocentro van a resultar perpendiculares al geoide. Y entonces sí, ahora me voy a poder plantear este dibujo, donde nos vamos a imaginar el elipsoide de revolución, el geoide. Recordemos que habíamos decidido reemplazar la superficie del geoide por el elipsoide de revolución, y entonces a un topocentro T le va a corresponder, por un lado, la normal al elipsoide que pasa por T, y por otro lado, la vertical, y guarda, que suelen decir la vertical al geoide. No es la vertical al geoide. Es la vertical del topocentro que resulta ser, o la consideramos, perpendicular al geoide. Pero no es la vertical al geoide, ¿sí? Entonces, la vertical que es perpendicular al geoide que pasa por T. Inevitablemente, cuando hemos reemplazado a la superficie del geoide por el elipsoide de revolución, aparecen asociados dos nuevos conceptos fundamentales en geodesia. Por un lado, la ondulación del geoide, y por otro lado, la deflexión de la vertical. ¿Qué es la ondulación? Ya lo saben, es la separación que existe entre la superficie del elipsoide y del geoide, medida desde el elipsoide hacia el geoide. Ese sería el sentido positivo. Entonces van a haber casos en los cuales las ondulaciones sean positivas cuando el geoide esté por encima del elipsoide de revolución. Caso de San Juan, en nuestro caso, las ondulaciones, por ejemplo, en el Valle del Tulum, son más o menos del orden de los 25, 26, 27 metros y positivas, es decir, tenemos el geoide por encima del elipsoide. Pero también hay lugares donde el geoide está por debajo del elipsoide, y claramente si en algún momento está por encima y en otro está por debajo, como se trata de superficie continua, en algún momento habrá una plena coincidencia, es decir, el geoide y el elipsoide coinciden, pero serán casos muy eventuales. Bien, entonces, como les decía, por un lado aparece la ondulación, pero también por otro lado aparece el concepto de deflexión de la vertical.
vamos a entender por deflexión de la vertical el ángulo que en un punto me forma la vertical del topocentro con la normal al elipsoide de revolución que pasa por ese topocentro. Bien, si intentásemos buscarle una expresión a la deflexión de la vertical, la más simple sería la siguiente. Bastaría que nos imaginemos el sistema terrestre medio, o como les dije, nos actualicemos y usemos el ITRS, no importa, un sistema que me esté representando a un sistema absoluto, geocéntrico, que no lo puse, de ejes X, Y y Z, y entonces para un topocentro tenemos la vertical y la normal. La vertical, que no pasa por el geocentro ni pincha al eje de revolución, va a pinchar acá al plano del ecuador, y entonces le correspondía a la vertical un rumbo y una elevación que la llamábamos longitud y latitud astronómica. Y por otro lado tenemos la normal, que sí va a venir a pinchar al eje Z en un punto que lo llamamos J. A la normal también le corresponde un rumbo y una elevación que se van a llamar latitud y longitud geodésicas. Cada una de estas direcciones, a su vez, puede ser representada por el versor de la normal o versor de la vertical. Y a su vez, estos versores los podríamos descomponer en W1, W2 y W3, que serían las componentes cartesianas de los versores en el sistema terrestre medio o en el sistema ITRS. De modo que entonces al versor de la normal lo podríamos expresar como W1, W2 y W3, y al versor de la vertical lo podríamos expresar como omega 1, omega 2 y omega 3. De modo que si tenemos esta información, ya sabemos que el ángulo que nos forman dos vectores, o el coseno del ángulo que nos forman dos vectores, está dado por el producto escalar. O sea, hacemos esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, dividido en el producto de los módulos. Pero como se trata de versores, los módulos corresponden 1. Así que si hacemos el producto de esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, dividido en 1 por 1, dividido en 1, nos quedaría una expresión para el coseno del ángulo delta, o sea, para el coseno del ángulo de la deflexión de la vertical, la cual, si después la manipulamos un poco, llegaríamos a una expresión como la que estamos viendo en la pizarra. Bien, hemos encontrado entonces una expresión para la deflexión de la vertical, suponiendo que estamos conociendo latitud y longitud astronómica y latitud y longitud geodésica. Pero si nos remontamos un poco a la situación experimentada por geodesia, por así decirlo, la geodesia lo que quería era el IB. Cuando geodesia hace determinaciones, lo hace a través de la geodesia astronómica o con ayuda de la astronomía, como quieran verlo, hace determinación de lambda y de phi, de la latitud y la longitud astronómica. Y después decide reemplazar al geoide por un elipsoide, entonces necesita L y B. O sea que de algún modo tiene que buscar la forma para pasar de lambda a L, para pasar de phi a B, y para pasar del desnivel, o la cota ortométrica a la cota geodésica. Esto era lo que se podía observar a través de la geodesia convencional, y esto es lo que se pretendía obtener. Claramente vamos a dividir esto en dos partes, una que sería la parte planimétrica, que habla de coordenadas, latitud y longitud, y por otro lado la parte altimétrica, que hace referencia a las cotas. Entonces, decíamos, la geodesia convencional puede haber medido la cota ortométrica, y lo que quería era la cota geodésica. Entonces, a la cota ortométrica le tiene que sumar la ondulación del geoide para obtener la geodésica. En particular, este tema de altimetría geodésica, de la determinación de la ondulación del geoide, de modelos de geoide, lo vamos a tratar en Geodesia 2, en el curso de Geodesia 2. Pero
nada, lo que quiero que adviertan al menos en este momento es que la cota geodésica la puedo obtener si tuviera la ortométrica y conozco la ondulación. Pero para determinar el IB a partir de lambda y phi, lo que debo hacer es sumarle a la longitud astronómica y a la latitud astronómica una corrección. Corrección a la longitud astronómica por deflexión de la vertical, corrección a la latitud astronómica por deflexión de la vertical. Estas dos correcciones yo las podría expresar como longitud geodésica menos longitud astronómica y latitud geodésica como menos latitud astronómica. Pero vamos a ver que en particular estas dos correcciones son función de lo que se llama componentes horizontales de la deflexión de la vertical. O sea, necesitamos conocer las componentes horizontales de la deflexión de la vertical para poder conocer las correcciones por deflexión de la vertical a la longitud y a la latitud. Y una vez que tenemos las correcciones, las vamos a sumar a la latitud y a la longitud astronómica para obtener la latitud y la longitud geodésica que pretendemos. Ese era el camino que debía seguir la geodesia convencional. En particular acá me he anticipado, ya les voy a explicar cuáles son las componentes de la deflexión de la vertical, pero vamos a decir que la corrección a la latitud B menos phi es igual a la componente meridiana epsilon y que longitud geodésica menos longitud astronómica, la corrección a la longitud astronómica va a ser igual a eta, la componente sobre el primer vertical de la deflexión de la vertical por la secante de la latitud del punto. Voy a interrumpir el video para borrar y hacer un par de dibujos más y continúo entonces con ustedes.